Hoy vas a descubrir algo profundamente transformador, la manera correcta de hablar con Dios. Ese acto tan poderoso y cercano que muchas veces, sin querer, cometemos el error de hacer de forma superficial. Si alguna vez te has preguntado si Dios te está escuchando, si sientes que tus oraciones caen en el vacío o que las respuestas parecen tardar, este video es para ti. Antes de comenzar, te invito a hacer un ejercicio que podría cambiar tu enfoque por completo. En este momento, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que realmente deseas presentar a Dios en oración. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué es eso que necesitas? Escríbelo en los comentarios. Al hacerlo, no solo estás compartiendo tu petición con otros, sino también comprometiéndote contigo mismo y con Dios. Este acto sencillo pero significativo puede abrir tu mente y tu corazón para lo que está por venir. Porque hoy aprenderás cómo hacer que tu oración sea escuchada de la manera correcta y, lo más importante, cómo Dios responde. La oración es una conversación, no un monólogo. Es un diálogo profundo con el Padre Celestial. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, nos acercamos a Él con una lista de peticiones, esperando que cada uno de nuestros deseos sea atendido. Sin embargo, el error que cometemos está en no entender la naturaleza real de la oración. Al igual que cualquier conversación, la oración requiere de apertura, honestidad y un corazón dispuesto a escuchar. Billy Graham, un hombre que dedicó su vida a predicar la verdad del Evangelio, hablaba con frecuencia sobre la importancia de hablar con Dios de manera auténtica. Él nos enseñó que, al orar, debemos ir más allá de las palabras vacías, buscar esa conexión profunda que nos acerca a nuestro Creador. En su vida, Billy Graham no solo compartía sus pensamientos y deseos con Dios, sino que también se ponía en una actitud de humildad, dejando espacio para que el Espíritu Santo hablara a su corazón. A lo largo de este video, vamos a descubrir cómo Jesús mismo nos enseñó a orar, cómo la oración no solo es un momento de pedir, sino también un tiempo para rendirnos, un acto de entrega y confianza plena en la soberanía de Dios. Ahora, si ya has escrito lo que está en tu corazón, quiero que tomes un momento para leer lo que has escrito. Cada palabra que has colocado en los comentarios es un acto de fe. Es un paso hacia una relación más profunda con Dios, porque Él escucha cada palabra, cada susurro, cada anhelo de tu ser. Y cuando lo buscamos con un corazón sincero, Él responde. Pero, ¿cuál es el error que muchas veces cometemos al hablar con Dios? La clave radica en cómo nos acercamos a Él. Jesús nos mostró, a través de las Escrituras, que nuestra relación con Dios no debe ser superficial, ni debe estar basada en el ego o el orgullo. Él nos enseña a orar con un corazón humilde, reconociendo nuestra dependencia total de Él. La humildad en la oración es lo que abre la puerta a una verdadera conexión espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos dio una instrucción clara: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. Este versículo nos invita a la intimidad. No se trata de orar para impresionar a los demás o de hacer una demostración pública de nuestras buenas acciones. La verdadera oración comienza en lo más profundo de nuestro ser, donde solo Dios puede ver. La oración, entonces, se convierte en algo mucho más que una simple petición de ayuda. Es una invitación a entrar en la presencia de Dios con reverencia, humildad y apertura. En este espacio sagrado, estamos llamados a escuchar tanto como a hablar. A veces, nos encontramos tan enfocados en lo que queremos decirle a Dios, que olvidamos el valor de quedarnos en silencio, de escuchar su voz. La verdadera oración es un intercambio, no un monólogo. Al escribir lo que necesitas en los comentarios, estás comprometido no solo con un acto de fe, sino con una conversación que te llevará más cerca de ese propósito divino. Lo que pongas en esas palabras es el primer paso hacia la transformación de tu vida espiritual. Dios no nos llama a orar de manera vacía o superficial. Nos llama a orar de todo corazón, con fe y sinceridad. Y lo más hermoso de todo es que Él nos ha prometido que, cuando buscamos su presencia de esta manera, Él nos escuchará. Al hablar con Él de esta manera, crecemos, nos transformamos y aprendemos a confiar en su voluntad. Orar es vivir en esa confianza, en ese acto constante de rendirnos a su plan perfecto para nuestras vidas. Ahora que hemos hablado de la importancia de acercarnos a Dios con un corazón sincero y humilde, quiero que profundicemos en algo fundamental. La manera en que hablamos con Él no solo refleja lo que pensamos, sino lo que realmente creemos.
Si vamos a tener una relación profunda con Dios, necesitamos entender que la oración no es un simple acto de pedir, es una conversación real y viva, donde, al igual que en cualquier otro diálogo, debemos ser honestos y vulnerables. Quizá alguna vez te has encontrado orando, pero sintiendo que no conectas verdaderamente con lo que estás diciendo. Tal vez has experimentado esa sensación de que tus palabras no alcanzan el cielo. Pero lo cierto es que en esos momentos de duda es cuando más necesitamos recordar la promesa que Dios nos ha dado, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios nos escucha, no porque nuestras oraciones sean perfectas, sino porque Él mira el corazón de quien ora. La oración es, por encima de todo, un acto de fe. Es decirle a Dios, con nuestra voz y nuestro corazón, que confiamos en su voluntad, que creemos en su poder y que, aunque no comprendemos completamente lo que sucede a nuestro alrededor, sabemos que Él está trabajando a nuestro favor. Y esa fe se refleja en nuestra forma de orar. Cuando miramos a Jesús y cómo Él oraba, encontramos un modelo perfecto de oración. Él, siendo el Hijo de Dios, nos enseñó a acercarnos al Padre con la máxima confianza y sinceridad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 2, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Él les dio una respuesta que trasciende el tiempo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esas primeras palabras nos enseñan mucho sobre cómo debemos acercarnos a Dios. Jesús nos muestra que nuestra oración comienza con un reconocimiento profundo de la grandeza de Dios. No es un saludo común, sino un acto de reverencia. Al llamar a Dios Padre, estamos declarando nuestra relación íntima con Él. Al decir santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que Él es santo, glorioso y digno de toda adoración. Cada palabra, cada frase, tiene un propósito en la oración y cada una de ellas nos invita a acercarnos con respeto y admiración. Pero Jesús no solo nos mostró cómo empezar nuestra oración, también nos enseñó la actitud correcta que debemos tener al orar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, Él nos dice: no os hagáis semejantes a los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús nos advierte sobre un error común que cometemos: creer que, entre más palabras usemos, más probable será que Dios nos escuche. No se trata de la cantidad de palabras, sino de la sinceridad y el corazón con el que oramos. ¿No es cierto que a veces, cuando hablamos con alguien, nos concentramos tanto en lo que estamos diciendo que olvidamos escuchar? Con Dios es lo mismo. Si nuestra oración es un monólogo interminable, podemos perder la oportunidad de escuchar lo que Él quiere decirnos. La oración no es solo hablar, también es callar y estar atentos a la voz de Dios. A veces, no recibimos las respuestas que esperamos, y eso puede ser frustrante. Pero lo que debemos recordar es que Dios nunca nos deja sin respuesta. A veces, la respuesta no llega de inmediato, o puede que no sea lo que esperábamos, pero siempre es la mejor respuesta para nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. Y lo más hermoso es que, en ese mismo versículo, nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que se nos promete no es una paz que depende de nuestras circunstancias. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo se puede recibir cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y confiamos en Él. Esa paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos, cuando aprendemos a descansar en su amor y en sus promesas. Cuando oramos, debemos recordar que estamos hablando con el Creador del universo, pero también con nuestro Padre amoroso, que quiere lo mejor para nosotros. Él no solo escucha nuestras palabras, sino que conoce cada anhelo profundo que tenemos. Él sabe de nuestras luchas, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Y aunque en ocasiones nuestras oraciones puedan parecer vacías, Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Dios no se deja impresionar por palabras elaboradas o por oraciones largas. Lo que le importa es la actitud con la que nos acercamos a Él. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, encontramos una invitación poderosa. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. La confianza es la clave. Debemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él está dispuesto a escucharnos, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso y lleno de gracia.
¿Te has dado cuenta de lo que significa acercarse con confianza? Significa que no tenemos que llevar máscaras, que no tenemos que escondernos detrás de nuestras pretensiones de perfección. Dios ya nos conoce. Él sabe quiénes somos, sabe nuestras debilidades, y aún así, Él nos invita a acercarnos a Él con un corazón sincero. Es impresionante pensar en lo que sucede cuando nos acercamos a Dios con ese corazón sincero, ¿verdad? En esos momentos, no hay distancia, no hay barreras. Es como si todo lo demás se desvaneciera y nos encontráramos cara a cara con nuestro Creador, tal como somos. Esa es la esencia de la verdadera oración, una oración que no depende de la cantidad de palabras, sino de la profundidad con la que nos acercamos a Él. A veces, en nuestra vida diaria, nos enfrentamos a momentos en los que las palabras se nos escapan. Cuando el dolor es tan grande que nos ahoga, o cuando las dificultades nos sobrepasan, ¿qué hacemos? ¿Cómo oramos cuando no sabemos ni qué decir? La respuesta es que no estamos solos en esos momentos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esos momentos de desesperación, cuando no encontramos las palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras súplicas al Padre, incluso cuando ni nosotros mismos sabemos cómo orar. El Espíritu Santo, como nuestro Consolador, está ahí para guiarnos cuando sentimos que nuestras oraciones no alcanzan el cielo. Él entiende lo que está en lo profundo de nuestro ser, incluso cuando no somos capaces de expresarlo. No importa cuán difícil o confusa sea nuestra situación, Dios siempre está con nosotros, escuchando lo que nuestro corazón calla y lo que nuestras palabras no pueden decir. Este es otro aspecto crucial de la oración, saber que no estamos solos. Nos acercamos a un Dios que sabe exactamente lo que necesitamos, incluso antes de que lo pidamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, Jesús nos dice: «No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis». Esto nos da una gran libertad, ya que nos permite soltar la carga de tener que encontrar las palabras correctas o hacer que nuestra oración sea perfecta. Dios ya sabe lo que necesitamos, y aún así, Él quiere escucharnos, quiere que le hablemos. Sin embargo, debemos recordar que la oración no es solo pedir. Es un diálogo, una relación. Así como cualquier relación humana requiere tiempo y dedicación, nuestra relación con Dios también requiere de nuestra atención. ¿Cómo podemos esperar escuchar la voz de Dios si solo hablamos con Él cuando necesitamos algo? La verdadera oración es constante, es diaria, es una práctica que debe formar parte de nuestra vida. No se trata de orar solo cuando estamos en apuros, sino de caminar cada día en comunión con Él, buscando su guía, su amor y su presencia. De hecho, cuando oramos de manera constante, cuando cultivamos esa relación diaria con Dios, comenzamos a ver que nuestras oraciones se transforman. Al principio, oramos por cosas, por situaciones, por personas. Pero, a medida que crecemos en nuestra fe y nuestra relación con Él, nuestras oraciones empiezan a cambiar. Comenzamos a orar más por su voluntad y menos por nuestros propios deseos. Empezamos a pedirle que nos transforme, que nos haga más como Él, que nos enseñe a amarlo y a servirle con todo nuestro ser. Nos volvemos más conscientes de su presencia en cada momento, de su amor incondicional, y nuestras oraciones se convierten en una expresión de gratitud y alabanza. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, encontramos una promesa asombrosa: «Y aquel que es capaz de hacer mucho más que todo lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros». Dios es capaz de hacer mucho más de lo que imaginamos. A veces, nuestras oraciones son limitadas, pero el amor y el poder de Dios no tienen límites. Él no solo responde a nuestras oraciones, Él excede nuestras expectativas. Y aunque no siempre entendemos por qué las cosas suceden como suceden, podemos confiar en que Él está obrando en nuestra vida de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Entonces, al orar, no solo estamos pidiendo algo de Dios, sino que estamos participando en una relación que transforma nuestra vida. La oración es un vehículo para conocer más a Dios, para comprender su voluntad y para ser transformados a su imagen. Cada vez que nos acercamos a Él, nuestras vidas pueden ser cambiadas, nuestras perspectivas renovadas y nuestro corazón alineado con su propósito divino. La oración también nos ayuda a ver a los demás de manera diferente. Al acercarnos a Dios con humildad, como mencionamos antes, comenzamos a ver a las personas con los ojos de Cristo. Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos.
En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, sino que con humildad estiméis a los demás como superiores a vosotros mismos. La oración nos lleva a este lugar de humildad, donde comenzamos a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Cuando oramos por los demás, estamos participando en el amor y la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Al igual que Él nos escucha y nos responde, podemos orar por los demás, interceder por ellos y pedirle a Dios que obre en sus vidas de manera poderosa. Esta es la verdadera esencia de la comunidad cristiana: orar unos por otros, edificarnos unos a otros en la fe y vivir juntos en la gracia de Dios. Al hacer esto, nos alineamos con la voluntad de Dios y nuestras oraciones se convierten en un reflejo de su amor incondicional. Es un acto de fe, un acto de entrega, un acto de esperanza. Porque al final, lo más importante de la oración no es lo que decimos, sino la relación que estamos construyendo con el Dios que nos ama, el Dios que escucha, el Dios que siempre cumple sus promesas. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre todo esto, uno de los aspectos más profundos de la oración se hace evidente: es un acto de rendición. Nos acercamos a Dios, no para exigirle, ni para dictarle lo que creemos que es mejor para nosotros, sino para poner nuestra voluntad bajo su soberanía. Es un reconocimiento de que Él sabe más que nosotros, de que su sabiduría es infinita y de que, aunque no comprendemos siempre lo que sucede en nuestras vidas, podemos confiar en que su plan es perfecto. Este principio de rendición lo vemos claramente en el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. En Lucas, capítulo 22, versículo 42, encontramos las palabras de Jesús en uno de los momentos más angustiosos de su vida: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, Jesús, consciente de la enorme prueba que estaba por enfrentar, eligió someter su voluntad a la de su Padre. A pesar de su dolor y angustia, Él sabía que lo que el Padre tenía preparado para Él era lo mejor, incluso si no podía entenderlo en ese momento. Este acto de rendición total es una invitación para cada uno de nosotros. Cuando oramos, debemos recordar que no se trata solo de pedir que Dios haga lo que queremos, sino de abrir nuestro corazón y decir: Señor, sea lo que sea que tú decidas, confío en ti. Al orar de esta manera, permitimos que Dios obre en nuestras vidas, incluso cuando no tenemos claro lo que está por venir. Al poner nuestras preocupaciones y deseos en sus manos, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia, porque sabemos que Él está en control y que su amor por nosotros nunca fallará. La rendición también se refleja en la humildad de corazón. El salmista, en el Salmo 37, versículo 5, nos anima a confiar en el Señor y a rendirle nuestras cargas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esto nos recuerda que, al poner nuestra confianza en Él, estamos entregando el control de nuestra vida a un Dios que tiene el poder de transformar todo para nuestro bien. La oración, entonces, se convierte en una vía para rendirnos, para dejar ir nuestra necesidad de tener siempre el control y para permitir que Dios dirija nuestras vidas hacia su propósito perfecto. Este tipo de oración nos lleva a un lugar de absoluta dependencia. A medida que nos damos cuenta de que no podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza o sabiduría, aprendemos a depender más de Él. Es aquí donde experimentamos lo que el apóstol Pablo enseñó en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando dijo: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios se muestra de manera más clara en nuestros momentos de debilidad. La oración, en este sentido, se convierte en un recordatorio de que nuestra fortaleza proviene de Él, y cuando oramos, estamos buscando esa fortaleza que solo Él puede proporcionar. Al rendir nuestra voluntad a Dios, también aprendemos a ver la vida desde una perspectiva diferente. Las dificultades que enfrentamos ya no se ven como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. Jesús nos invitó a venir a Él, especialmente cuando estamos agotados y sobrecargados. En Mateo, capítulo 11, versículo 28, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La oración nos permite acercarnos a ese descanso, esa paz que solo Él puede ofrecer. Cuando oramos de esta manera, no solo estamos experimentando un alivio temporal, sino una transformación interior. El descanso que Dios nos ofrece es un descanso profundo, que se extiende más allá de nuestra situación inmediata. Es una paz que no depende de lo que esté ocurriendo en nuestro entorno, sino que proviene de una confianza absoluta en que Él está con nosotros y que todo, incluso las dificultades, tiene un propósito divino.
Este enfoque en la rendición y en la dependencia de Dios nos lleva también a una relación más rica y profunda con Él. Cuando dejamos de lado nuestras propias expectativas y permitimos que Él nos guíe, nos acercamos más a su corazón. La verdadera oración es aquella que, más allá de nuestras palabras, expresa un deseo profundo de conocer a Dios, de alinearnos con su voluntad y de vivir según su propósito para nuestra vida. Y a medida que oramos así, comenzamos a experimentar más plenamente su presencia y su paz. Al final, la oración es la manera en que nos conectamos con el corazón de Dios. Es una invitación abierta para acercarnos a Él con todo lo que somos, nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras luchas. Él no solo escucha nuestras palabras, sino que ve nuestro corazón, entiende nuestras emociones y conoce nuestros pensamientos más profundos. Cuando oramos, tenemos la oportunidad de abrirle la puerta a una relación más íntima con Él, una relación que nos transforma y nos lleva a un lugar de mayor confianza, mayor esperanza y mayor paz. La clave de una oración transformadora es, sin duda, la sinceridad. Cuando nos acercamos a Dios, es esencial que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro ser, sin adornos, sin pretensiones. No necesitamos impresionar a Dios con palabras elegantes o con oraciones complicadas, lo que Él busca es un corazón sincero. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5, Jesús nos habla directamente sobre cómo debemos orar, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Con esta enseñanza, Jesús nos recuerda que la verdadera oración no tiene que ver con ser visto o reconocido por otros. No importa si alguien nos escucha o no. Lo esencial es que nuestras palabras salgan del corazón, reflejando nuestra necesidad de estar cerca de Dios. Orar de manera sincera es despojarnos de las máscaras que usamos en la vida cotidiana, aquellas que ponemos para ocultar nuestras inseguridades y miedos. Cuando nos acercamos a Dios sin esas máscaras, le mostramos nuestra vulnerabilidad y es ahí, en esa honestidad, donde Él puede obrar de manera más profunda en nosotros. Esta sinceridad es, en realidad, un acto de humildad. Al presentarnos ante Dios, no necesitamos pretender ser más de lo que somos. Él ya nos conoce en lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que no podemos esconder nada de Él y no hace falta. Al contrario, cuando nos abrimos de corazón, estamos permitiendo que su luz brille en las áreas oscuras de nuestra vida. Esta es una invitación a dejar atrás los engaños y a abrazar nuestra realidad, nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. Porque es precisamente en nuestra debilidad donde experimentamos su poder. Por otro lado, la sinceridad también nos lleva a una mayor cercanía con Dios. En cualquier relación humana, la honestidad es crucial para que la relación se fortalezca. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. La oración no es un monólogo, sino un diálogo, una conversación profunda con aquel que nos ama incondicionalmente. Y como en cualquier conversación, la sinceridad es la base. Cuando oramos sinceramente, estamos diciendo, Señor, esto es lo que soy, y esto es lo que necesito. Al hacer esto, no solo nos acercamos a Él, sino que también nos conocemos mejor a nosotros mismos. La oración sincera nos revela las áreas en las que necesitamos crecer y cambiar y nos da la fuerza para hacerlo. Hay algo profundamente liberador en esta sinceridad. Muchas veces nos sentimos atrapados en las expectativas del mundo y de los demás. Nos esforzamos por cumplir con ciertos estándares o mostrar una imagen que no refleja nuestra realidad interna. Pero cuando oramos sinceramente, nos despojamos de todo eso. Podemos ser nosotros mismos ante Dios, con todas nuestras luchas, dudas y temores, y encontrar en Él la paz que solo Él puede ofrecer. La oración sincera es, en muchos sentidos, un acto de liberación. Nos libera de la presión de tener que ser perfectos y nos permite descansar en el amor y la gracia de Dios, que no nos exige perfección, sino autenticidad. La sinceridad en la oración también nos lleva a un lugar de total confianza. Si realmente creemos que Dios nos ama tal como somos, entonces no hay nada que temer al expresarle nuestros sentimientos más profundos.
Sabemos que Él no nos juzga, que su amor es incondicional. Por eso, la oración sincera se convierte en un acto de fe, la fe de que podemos ser honestos con Él sin temor a ser rechazados o despreciados. Al contrario, sabemos que Él nos acoge con brazos abiertos y en esa acogida encontramos consuelo y seguridad. Ahora, pensemos en algo que nos puede ayudar a entender la importancia de la sinceridad al orar, las promesas que Dios nos ha dado. Las Escrituras están llenas de promesas que son inquebrantables, que nunca fallan. Dios ha prometido estar con nosotros, nunca abandonarnos y responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras nos recuerdan que no importa cuán confusa o incierta sea nuestra situación, Dios tiene un plan de paz para nuestras vidas. Al orar con sinceridad, le estamos dando acceso a su plan, pidiendo su intervención en nuestras circunstancias. Una de las promesas más hermosas es que Dios nunca nos dejará solos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Jesús nos asegura: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En cada oración sincera que hacemos, podemos recordar que no estamos solos. Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Incluso cuando sentimos que no tenemos las palabras adecuadas, sabemos que Él escucha nuestro corazón, nuestros susurros más profundos. Y no importa cuán difíciles sean los momentos que estamos atravesando, Él está presente, dispuesto a darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al confiar en sus promesas, la oración se convierte en una fuente constante de esperanza. Ya no dependemos solo de nuestras fuerzas o de nuestras habilidades. Sabemos que, al acudir a Él, estamos poniendo nuestras preocupaciones en sus manos. Y no solo eso, estamos esperando en sus respuestas, sabiendo que Él nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Dios nos invita constantemente a acercarnos a Él con confianza. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, encontramos una invitación preciosa: acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una de las promesas más profundas que nos ofrece la Escritura. Nos recuerda que, en cualquier momento, podemos acercarnos a Dios sin temor, sin reservas, con total confianza. No importa lo que hayamos hecho, ni cuánto tiempo haya pasado, Él siempre está dispuesto a escucharnos y a ofrecer su gracia. La confianza es esencial en nuestra vida de oración. ¿Cuántas veces hemos sido atrapados por la duda, por la preocupación de que nuestras oraciones no serán escuchadas o respondidas? Pero la confianza en Dios es lo que nos permite orar con valentía, sabiendo que Él está más que dispuesto a intervenir en nuestras vidas. La clave está en reconocer que, aunque no siempre entendemos sus caminos, Él siempre está trabajando en nuestro bien. Si nuestras oraciones no son respondidas como esperábamos, es porque Él tiene un plan más grande para nosotros, algo que quizás no podemos ver en ese momento, pero que en su sabiduría perfecta, Él ha destinado para nuestro bien. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, nos hace una promesa poderosa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas palabras subrayan la abundante bondad de Dios, quien está dispuesto a darnos lo que necesitamos en el momento adecuado. Pero lo más importante es que esta promesa está basada en la confianza que tenemos en su amor y en su deseo de lo mejor para nosotros. Al orar, debemos tener la seguridad de que Él escucha cada palabra y cada susurro de nuestro corazón. Sin embargo, la confianza no solo se trata de esperar respuestas inmediatas o de obtener lo que pedimos en el tiempo que deseamos. La confianza en Dios también implica un acto de rendición. La verdadera oración cristiana no es solo una lista de deseos, sino un acto de entregarnos a Él, confiando en que sus planes son mucho mejores que los nuestros. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, oró con una total entrega, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Aquí,
Jesús nos muestra que la oración no se trata de imponerle nuestras peticiones a Dios, sino de someter nuestra voluntad a su soberanía. Al hacer esto, estamos reafirmando nuestra fe y confianza en su sabiduría perfecta. Es importante recordar que cuando oramos, no siempre recibimos lo que esperamos, y eso está bien. A veces, las respuestas de Dios no son lo que imaginamos, pero siempre son lo que necesitamos. Y en esos momentos de silencio, de espera, debemos seguir confiando, porque sabemos que Dios está trabajando detrás de las escenas, obrando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos entender. La oración no se trata de controlar el resultado, sino de alinearnos con la voluntad de Dios y descansar en su fidelidad. A lo largo de las Escrituras, podemos ver numerosos ejemplos de personas que confiaron en las promesas de Dios y fueron testigos de su fidelidad. Tomemos a Abraham, por ejemplo. En Romanos 4:18, dice, él creyó, esperando contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Abraham confiaba plenamente en la promesa de Dios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Él no vio el cumplimiento de la promesa de inmediato, pero perseveró en su fe. Y, finalmente, la promesa se cumplió de una manera gloriosa. Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, tal como Dios lo había dicho. Este es un ejemplo claro de cómo la fe y la confianza en las promesas de Dios pueden mover montañas. Al igual que Abraham, nosotros también somos llamados a confiar en las promesas divinas. Cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que, incluso cuando no veamos la respuesta inmediata, Dios está obrando en nuestras vidas. Debemos seguir creyendo, esperando contra esperanza, confiando en que Él nunca nos abandonará y que sus planes para nosotros son mucho mayores de lo que podemos imaginar. Es fácil caer en la tentación de pensar que nuestras oraciones son inútiles cuando no vemos resultados inmediatos. Pero la verdad es que la oración tiene un poder transformador, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Al orar con fe y confianza, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas y en las de aquellos por quienes oramos. La oración no es solo una petición, sino una oportunidad para que el Espíritu Santo nos transforme, nos guíe y nos moldee conforme a la voluntad de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos recuerda, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es otra promesa poderosa, cuando oramos con confianza, cuando depositamos nuestras peticiones en las manos de Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de saber que Dios está en control y que Él nunca nos abandonará. La paz de Dios es un regalo que solo podemos recibir a través de la oración sincera y confiada. Cuando oramos de esta manera, permitimos que el Espíritu Santo nos envuelva con su paz, una paz que nos calma, nos consuela y nos fortalece en medio de las tormentas de la vida. No importa lo que estemos enfrentando, sabemos que, en Cristo, tenemos la paz que necesitamos para seguir adelante. Es vital entender que cuando hablamos con Dios, nuestra relación con Él se basa en la sinceridad y la humildad. En muchos momentos de nuestras vidas, enfrentamos luchas y dificultades que parecen abrumarnos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos recuerda que debemos presentar todas nuestras preocupaciones ante Dios. Él no nos dice que estemos tranquilos o en paz solo cuando las situaciones mejoren, sino que nos invita a hablar con Él en medio de nuestras angustias, con un corazón sincero y lleno de confianza. Al hacerlo, experimentamos una paz que, como dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. El punto aquí es que orar no se trata de simplemente dar un reporte de lo que estamos pasando, ni de pedir cosas sin pensar. La verdadera oración se fundamenta en un diálogo genuino, en una conexión profunda con nuestro Creador. No necesitamos presentarnos ante Él con palabras elegantes o grandiosas. Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón. A veces, nuestra oración puede ser tan simple como un susurro, una lágrima o incluso un largo silencio. Lo importante es que se haga desde un lugar genuino,
de un corazón dispuesto a escuchar y confiar en su voluntad. Recuerdo una vez en la que, enfrentando una gran prueba, me sentía completamente sin fuerzas. Había orado muchas veces y parecía que no recibía respuesta. Pero en esa quietud entendí algo. La oración no se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de permitir que Él transforme nuestro corazón. Cuando oramos sinceramente, cuando nos acercamos con humildad, estamos en ese momento permitiendo que su paz, su consuelo y su sabiduría entren en nosotros. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero al orar, estamos abriendo nuestros corazones para recibir lo que Él desea darnos, según su perfecto plan. Es en la oración cuando podemos ser completamente honestos con Dios. No tenemos que esconder nuestras dudas, nuestros temores o incluso nuestra ira. Dios no se ofende con nuestras emociones, porque Él nos ha creado con esas mismas emociones. Él quiere que se las presentemos con la misma sinceridad con la que hablamos con un amigo cercano. A través de la oración, podemos encontrar la seguridad de saber que somos amados tal y como somos. Y en ese lugar de vulnerabilidad, Él nos muestra su fidelidad y su misericordia. Dios desea que seamos libres para acercarnos a Él sin miedo a ser juzgados. Sabemos que Él no está esperando que seamos perfectos. En lugar de eso, Él nos invita a ser reales, a presentar nuestras cargas, nuestras luchas y también nuestras alegrías. Jesús, en su vida terrenal, nos mostró esto al orar con el Padre. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de su arresto, Jesús oró con todo su ser, con lágrimas, con angustia. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Esta oración nos muestra el modelo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios, con un corazón dispuesto a aceptar su voluntad, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Al final del día, la oración se trata de someternos a su voluntad. No se trata de pedir y exigir que nuestras oraciones sean respondidas de la manera en que las imaginamos. Se trata de confiar en que su plan es mucho mejor que cualquier cosa que podamos pensar. Y aun cuando no recibimos lo que esperábamos, sabemos que Él está trabajando en nuestro favor. A veces, su respuesta es no o espera, pero incluso esos momentos están llenos de amor y cuidado. Este acto de rendir nuestra voluntad no es algo fácil, pero es lo que nos trae paz. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte que debemos orar con fe y confianza, sin preocuparnos por el mañana. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mateo 6,34. Esto no significa que debemos ser negligentes o irresponsables, sino que debemos dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios y confiar en que Él se encargará de todo. Su fidelidad es inquebrantable y su amor por nosotros es eterno. Es importante recordar que, aunque a veces oramos sin ver resultados inmediatos, nuestras oraciones son escuchadas. Hay momentos en los que quizás no entendemos cómo o cuándo Dios actuará, pero lo que debemos tener en mente es que Él tiene el control absoluto. En Isaías 55,8-9, Dios nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios tiene una perspectiva eterna y perfecta que va más allá de nuestra comprensión limitada. El poder de la oración no reside en cuán elocuentes o perfectas sean nuestras palabras, sino en nuestra disposición para confiar plenamente en Dios. No necesitamos impresionar a Dios con nuestras oraciones, lo único que necesitamos es venir ante Él con un corazón sincero y una fe inquebrantable. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Y en ese acto de humildad, Él nos llena de su gracia, nos da su paz y nos guía por los caminos de su voluntad perfecta. Cada vez que oras, estás abriendo una puerta a una relación más profunda con tu Creador. Cada oración es una oportunidad para experimentar su presencia, su paz y su poder. Y aunque las respuestas no siempre lleguen en el tiempo que esperas, sabes que Él está trabajando en ti y en tu vida. Nunca dudes de su fidelidad, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Al adentrarnos aún más en la esencia de la oración, comprendemos que esta no es solo una práctica espiritual, sino una forma de vida.
Es un acto de comunión continua con Dios, donde nuestras palabras y pensamientos se alinean con su voluntad. Sin embargo, uno de los mayores errores que cometemos es pensar que orar es solo un momento puntual, una serie de palabras dichas rápidamente antes de continuar con nuestras vidas. Pero la oración verdadera va mucho más allá de esos breves momentos. Es un estilo de vida, una manera constante de estar en contacto con Él. De hecho, las Escrituras nos llaman a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, 17. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Imagina por un momento que estás viviendo con un amigo cercano, alguien en quien confías profundamente. Con este amigo no tienes que seguir un guión o hablar de una manera específica, simplemente compartes tu vida, tus pensamientos y tus preocupaciones. Lo mismo ocurre con Dios. No necesitamos entrar en cada oración con una idea rígida de lo que debemos decir. Él está allí para escucharnos, incluso cuando nuestras palabras no tienen forma. La oración se convierte en una conversación constante, en un fluir continuo de pensamiento y sentimiento, donde lo que más importa es que estemos genuinamente conectados con Él. A veces, la vida puede volverse tan abrumadora que nos cuesta encontrar el espacio para orar. Nos sentimos desbordados por las responsabilidades, las preocupaciones y el caos de los días. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos hablar con Dios. No importa si tu oración es de solo unos segundos o si es una conversación profunda y prolongada, lo importante es que te acerques a Él. La presencia de Dios está siempre disponible para ti y Él espera que vayas a Él con todas tus cargas y preocupaciones. Recuerda lo que nos dice Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Este versículo es un recordatorio de que no estamos destinados a cargar con nuestras dificultades solos. La oración es el medio por el cual podemos dejar nuestras cargas en las manos de Dios. Cuando nos acercamos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de ayuda, Él nos ofrece su descanso y su paz. Él no espera que tengamos todo resuelto antes de orar, al contrario, Él se regocija cuando venimos a Él tal y como somos, con nuestra vulnerabilidad y nuestras imperfecciones. A menudo, el problema no radica en que Dios no esté escuchando nuestras oraciones, sino en que nosotros no estamos realmente dispuestos a escuchar su voz. La oración no es solo hablar, sino también escuchar. Es en ese espacio de silencio, donde nuestra mente y corazón se calman, donde Dios puede hablarnos con claridad. La oración se convierte en un diálogo, no solo en una petición. Y es en ese diálogo donde la verdadera transformación ocurre, donde Él nos guía, nos corrige y nos fortalece para el camino que tenemos por delante. La clave para escuchar la voz de Dios en nuestra oración está en la disposición de nuestro corazón. A menudo, nuestra vida diaria está llena de ruidos, preocupaciones, deseos, distracciones. Pero cuando hacemos espacio en nuestra vida para estar en su presencia, cuando buscamos su rostro con un corazón sincero, Él se revela de maneras que no imaginamos. Dios no es un Dios distante que espera que seamos perfectos para acercarnos a Él. Él está cerca, dispuesto a guiarnos y a mostrarnos su sabiduría. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta promesa nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él nos responderá. Al orar con un corazón humilde y receptivo, podemos estar seguros de que Él está dispuesto a ayudarnos a enfrentar cualquier situación. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero al orar con fe, estamos recordando que no estamos solos en nuestra lucha. Él está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos. A través de la oración, nos alineamos con su voluntad y aprendemos a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás de nuestras pruebas. Es importante también recordar que orar no es solo para pedir. Muchas veces nos acercamos a Dios únicamente cuando necesitamos algo, pero la oración es también un espacio para adorarle, para agradecerle y para glorificar su nombre. Es un acto de adoración, donde podemos reconocer su grandeza, su bondad y su fidelidad.
Es en estos momentos de alabanza donde nuestro corazón se llena de gratitud y nuestra fe se fortalece. Como dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La oración es, por lo tanto, un medio para alabar a Dios y para reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Al hacerlo, también somos transformados, ya que nuestra atención se desvía de nuestras preocupaciones hacia su poder y su bondad. Finalmente, debemos recordar que la oración no es solo un medio para hablar con Dios, sino también un espacio para interceder por los demás. Cuando oramos, no solo estamos buscando lo que necesitamos o deseamos, sino también intercediendo por las personas que nos rodean. La oración se extiende más allá de nosotros mismos. Jesús nos enseñó a orar no solo por nuestros propios intereses, sino también por aquellos que están en necesidad, por nuestros amigos, familiares y hasta por nuestros enemigos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9-10. Esta es la famosa oración que Jesús nos enseñó. En ella, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino también por el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre toda la humanidad. Orar por los demás es una expresión de amor, y a través de esta práctica, nuestra vida de oración se enriquece y nos conecta más profundamente con el corazón de Dios. Al continuar explorando este viaje de la oración, debemos recordar que la oración no solo es un acto de pedir, sino una invitación a experimentar una relación viva y dinámica con el Creador. Si bien al principio nuestra mente puede centrarse en nuestras necesidades y deseos, la oración tiene un poder transformador que cambia nuestra perspectiva. Al dedicar tiempo a orar, nos estamos alineando con los planes divinos, nos estamos conectando con un propósito mucho mayor que nosotros mismos. La oración es un acto de sumisión, de rendir nuestro ser entero ante la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, cuando oramos, podemos sentir que nuestras peticiones no son respondidas de la manera que esperábamos. Nos enfrentamos a incertidumbres, a momentos en los que parece que Dios está en silencio. Pero en estos momentos de aparente silencio es cuando más necesitamos confiar en su soberanía. A veces, lo que Dios está haciendo no es evidente en el instante, pero eso no significa que Él no esté actuando. Como dijo el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Este versículo nos invita a confiar en que, incluso en los momentos de prueba, Dios tiene un propósito y que su sabiduría está más allá de nuestra comprensión. La espera en la oración se convierte en un ejercicio de fe, donde aprendemos a rendirnos a Él, confiando en que Él tiene el control de nuestra vida. Jesús mismo pasó por momentos de angustia, y en esos momentos se acercó a Dios en oración. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la agonía que precedía su crucifixión, oró con sinceridad y humildad: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración nos muestra que orar no significa siempre obtener lo que pedimos, sino aceptar con confianza lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al hacer la voluntad de Dios nuestra propia voluntad, encontramos una paz que trasciende todo entendimiento. Y es en esos momentos de oración sincera que Dios comienza a trabajar en nuestros corazones. Al entregar nuestras ansiedades, temores y deseos, experimentamos su paz, esa paz que solo Él puede dar. Como Jesús prometió: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz que Dios nos ofrece no es una paz temporal o superficial, sino una paz profunda que se instala en nuestro corazón, aun cuando las circunstancias no cambian. Esta paz es el resultado de confiar plenamente en Él, sabiendo que Él está en control y que su plan es perfecto. En muchas ocasiones, nos sentimos desconectados de Dios por las distracciones del mundo, por la rutina diaria y por las preocupaciones que invaden nuestra mente. La oración nos invita a desconectarnos de todo lo que nos desvía y a enfocarnos en su presencia. Es un espacio sagrado, un momento especial en el que podemos derramar nuestro corazón ante Él y experimentar la cercanía de su Espíritu. Al orar, permitimos que Dios toque nuestra alma, nos renueve y nos transforme.
La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro interior, moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso de transformación no siempre es fácil. La oración exige tiempo, paciencia y dedicación. Pero es a través de esta persistencia que se forja una relación más profunda con Dios. Jesús nos enseñó a ser persistentes en la oración, como se muestra en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8, donde Jesús nos anima a no rendirnos, a seguir pidiendo, buscando y llamando, sabiendo que Dios, nuestro Padre Celestial, escucha cada una de nuestras súplicas. En la vida cristiana, no siempre obtenemos respuestas inmediatas, pero eso no significa que nuestras oraciones sean en vano. La persistencia en la oración es un acto de fe, una demostración de nuestra confianza en que, aunque no veamos los resultados de inmediato, Dios está obrando en los tiempos perfectos que Él ha establecido. Recordemos siempre que Dios es fiel y que su fidelidad nunca falla. Él tiene planes de bien para nosotros, planes que nos darán esperanza y un futuro. Jeremías 29, 11. Cada vez que oramos, nos acercamos más a su corazón. La oración es el medio a través del cual podemos conocer más de su voluntad para nuestras vidas. Nos ayuda a discernir lo que Él quiere de nosotros, a entender nuestros propios corazones y a alinearnos con su propósito. Al orar, descubrimos que no estamos solos, que no somos los protagonistas de nuestra historia, sino que estamos siendo guiados por un Dios amoroso que nos cuida y nos conduce. Es importante recordar que la oración no es un acto aislado, no es algo que solo hagamos cuando estamos en dificultades. Es una parte integral de nuestra vida diaria, un diálogo continuo con Dios que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a crecer en su amor y a vivir conforme a su voluntad. Cuando oramos de manera constante, nuestro corazón se va transformando y nos volvemos más sensibles a su voz. La oración es el medio por el cual somos capacitados para vivir en paz, en esperanza y en confianza, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que encontraron consuelo, dirección y fortaleza en su vida de oración. El rey David, conocido por su corazón conforme al de Dios, expresó su dependencia de Él a través de oraciones llenas de pasión y sinceridad. A través de sus salmos, vemos a un hombre que no solo buscaba a Dios en momentos de necesidad, sino que también lo alababa en tiempos de alegría. David entendió que la oración era un canal para conectar con Dios, independientemente de las circunstancias que estuviera atravesando. Ahora bien, al seguir adelante con nuestra reflexión sobre la oración, es fundamental comprender que Dios no solo desea escuchar nuestras peticiones, sino también nuestro corazón. La oración es una vía por la cual le ofrecemos a Él nuestro ser completo, nuestras emociones, pensamientos, esperanzas y temores. No se trata solo de lo que pedimos, sino de lo que estamos dispuestos a entregar. A menudo, nos acercamos a Dios con expectativas, buscando respuestas inmediatas a nuestras preguntas. Sin embargo, la verdadera transformación comienza cuando dejamos de enfocarnos solo en lo que deseamos y comenzamos a escuchar lo que Él quiere revelarnos en nuestro interior. A través de la oración, podemos aprender a alinearnos con los propósitos divinos, a reconocer que su sabiduría es infinitamente más grande que la nuestra. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos recuerda que no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Estas palabras no solo nos invitan a orar, sino a hacer de la oración un refugio en medio de la ansiedad. Nos recuerdan que, al llevar nuestras preocupaciones a Dios, Él nos concede una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. Es importante entender que la oración tiene un propósito mucho más grande que solo aliviar nuestras cargas. Si bien Dios se preocupa por nuestras luchas y nos invita a llevar nuestras cargas a Él, la oración también tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. A medida que nos sumergimos en la oración, podemos encontrar consuelo y fortaleza en medio de la tormenta. La paz de Dios no elimina los problemas, pero sí cambia la forma en que los enfrentamos.
Cuando oramos sinceramente, reconocemos que no estamos solos en nuestras dificultades y que el Señor está caminando a nuestro lado, guiándonos y dándonos la gracia para atravesar los desafíos. Cada vez que nos inclinamos en oración, tenemos la oportunidad de rendirnos a Dios y reconocer que, aunque no siempre entendemos su plan, confiamos en su soberanía. La oración, lejos de ser una simple petición, es un acto de rendición, un acto que nos invita a soltar nuestras propias expectativas y abrirnos a lo que Dios tiene para nosotros. Como Jesús nos enseñó en el jardín de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22, 42. Este es el ejemplo perfecto de cómo, en oración, debemos llegar con humildad, confiando en que su voluntad es perfecta, aunque a veces no sea lo que esperábamos. Es en esos momentos de rendición donde encontramos verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que queramos, sino aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, entendiendo que su plan es mucho más grande y mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Es en la oración que descubrimos la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando dejamos de luchar contra su voluntad, experimentamos una serenidad profunda, una tranquilidad que nos permite descansar en su gracia. La oración también tiene el poder de acercarnos más a la naturaleza de Dios. A medida que hablamos con Él, nuestros corazones se alinean con su corazón y comenzamos a ver el mundo con una perspectiva más amplia, viendo a las personas y situaciones no solo desde nuestro punto de vista limitado, sino con los ojos del amor y la misericordia de Dios. Al orar, nuestra vida se vuelve más centrada en Él, más enfocada en su propósito y menos en nuestras propias preocupaciones. A medida que crecemos en nuestra vida de oración, también crecemos en nuestro entendimiento del carácter de Dios y en nuestra capacidad de amarlo y servirlo. Este proceso de transformación a menudo es gradual. La oración no siempre produce resultados instantáneos, pero con el tiempo, vemos cómo Dios cambia nuestras actitudes, deseos y respuestas. Él no solo escucha nuestras palabras, sino que está trabajando en nuestro corazón para formarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero propósito de la oración, ser transformados para ser más como Él. Sin embargo, no debemos esperar que la oración sea siempre un proceso fácil o cómodo. Habrá momentos de lucha, momentos en los que nuestras oraciones no parecen ser respondidas o cuando sentimos que nuestras palabras caen en el vacío. Pero en esos momentos debemos recordar que Dios siempre escucha. No importa cómo nos sintamos, Él está allí, cercano, dispuesto a responder. En la carta de Santiago, leemos, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes, Santiago 4, 8. Esta es una promesa que debemos abrazar con todo nuestro ser. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y humilde, Él está listo para acercarse a nosotros. La oración, entonces, se convierte en un viaje de confianza y fe. Al orar, aprendemos a confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Su tiempo no es nuestro tiempo, y su forma de responder a nuestras oraciones no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Él es fiel, y su amor por nosotros es eterno. A medida que seguimos profundizando en nuestra vida de oración, nos damos cuenta de que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Nos transforma desde adentro hacia afuera, haciéndonos más como Cristo. La oración, entonces, es mucho más que una simple petición o un medio para aliviar nuestras preocupaciones. Es una forma de vivir en comunión con el Dios que nos ama y que está con nosotros en cada paso del camino. ¿Estás dispuesto a rendirte completamente a Él en tu vida de oración? ¿Estás listo para experimentar el poder transformador de la oración en tu vida? A medida que nos acercamos a Dios con humildad y sinceridad, Él nos dará la paz, la dirección y la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier situación. La verdadera oración es un acto de fe, una declaración de confianza en la fidelidad de Dios y en su amor inmenso por nosotros. A medida que nos sumergimos en la oración, encontramos una nueva perspectiva sobre nuestras vidas, como si todo comenzara a alinearse de manera más clara y significativa. La oración no es solo una conversación entre el ser humano y Dios, es un acto sagrado que nos transforma profundamente.
No importa lo que estemos atravesando, la oración tiene el poder de darnos fuerzas para seguir adelante. Puede que no siempre recibamos las respuestas que esperábamos, pero siempre encontraremos consuelo y paz al descansar en su presencia. Cuando nos acercamos a Dios con fe y humildad, algo poderoso sucede. Él se hace presente en nuestras vidas y su paz sobrepasa todo entendimiento, como nos enseña Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El verdadero poder de la oración radica en nuestra disposición para entregarnos completamente a Él, sin reservas, sin máscaras, sin pretensiones. Solo cuando dejamos de lado nuestro orgullo y nos presentamos tal como somos, sin ocultar nuestras debilidades, es cuando podemos experimentar su verdadera gracia. Este es el corazón de la oración que Dios anhela ver en nosotros, una actitud sincera, humilde, confiada, sabiendo que no hay nada que Él no pueda transformar en nuestras vidas. Cuando oramos con humildad, no solo estamos pidiendo algo de Dios, estamos abriendo nuestro corazón para ser transformados por su amor y su sabiduría. Jesús mismo nos dio el ejemplo más hermoso de cómo orar con fe y humildad. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el sufrimiento y la cruz, Él oró diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración no fue una súplica desesperada para evitar el dolor, sino una profunda rendición al plan divino. Jesús nos mostró que la oración no siempre se trata de pedir por lo que deseamos, sino de rendir nuestra voluntad a la de Dios, confiando plenamente en su soberanía y en su amor. Este tipo de oración radical de confianza y rendición es lo que nos permite entrar en un lugar de paz profunda, incluso en medio de las situaciones más difíciles. Porque cuando oramos de esta manera, estamos declarando que, aunque no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, confiamos en que Dios tiene el control. Sabemos que Él nos ama y que su propósito para nosotros es perfecto, aun cuando el camino parece incierto. A través de las Escrituras, vemos cómo los grandes hombres y mujeres de la fe fueron transformados a través de la oración. La vida de Abraham es un claro ejemplo de fe inquebrantable. Dios le prometió ser el padre de una gran nación, a pesar de que Abraham y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos. En contra de toda lógica, Abraham creyó en la promesa de Dios y perseveró. En Romanos 4:18 se nos dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. La fidelidad de Dios en la vida de Abraham nos recuerda que Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Dios nunca falla en lo que promete, y esa es una verdad que debemos recordar constantemente mientras oramos. Su fidelidad no tiene fin. Ahora bien, la oración también tiene el poder de sanarnos y restaurarnos. No solo se trata de pedir por nuestros deseos, sino de permitir que el Señor sane nuestras heridas más profundas, esas que a veces ni siquiera sabemos que existen. La oración es un espacio donde podemos ser vulnerables, donde podemos exponer nuestras debilidades y recibir su gracia transformadora. Dios no nos rechaza en nuestros momentos de dolor, Él se acerca aún más a nosotros. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es inmediata, pero en esos momentos, Él nos da la paciencia necesaria para esperar y confiar en su timing perfecto. La verdadera respuesta de Dios es su presencia constante con nosotros, que nos permite seguir adelante con la fuerza que Él nos da. En medio de la oración, no solo buscamos respuestas a nuestras peticiones, también recibimos algo mucho más profundo, el consuelo de su presencia. Nos damos cuenta de que no estamos solos, y que Él, en su infinita sabiduría, está guiando cada uno de nuestros pasos. Esta paz que Dios nos ofrece no es una paz que depende de nuestras circunstancias externas, sino una paz interna que brota de su amor incondicional. Por eso, cuando oramos, debemos recordar que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cuando oramos, también debemos recordar que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos.
La oración no solo afecta nuestra relación personal con Dios, sino que también tiene un impacto en el mundo que nos rodea. Al orar por los demás, intercedemos por sus vidas, pidiendo que Dios los fortalezca, los guíe y los llene de su paz. De este modo, la oración se convierte en una poderosa herramienta de intercesión, una forma de mostrar amor y cuidado por aquellos que nos rodean. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos maldicen y a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. La oración, entonces, nos llama a salir de nosotros mismos y a vivir de manera desinteresada, buscando el bienestar de los demás. El poder de la oración no solo reside en lo que pedimos, sino en la transformación interna que ocurre cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La oración nos invita a la quietud, a un espacio de calma y descanso, donde dejamos de luchar y simplemente nos entregamos a Él. Cuando estamos tranquilos ante su presencia, podemos escuchar su voz con claridad y recibir la paz que solo Él puede ofrecer. Es probable que, al comenzar este viaje de oración, te sientas inseguro o incluso frustrado. Puede que tus palabras no fluyan con facilidad o que sientas que tus oraciones no están siendo escuchadas. Pero no te preocupes. Dios te está escuchando. Recuerda que no se trata de la perfección en las palabras que usamos, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Él conoce nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras luchas y aún en nuestros momentos de silencio, Él nos entiende. La invitación de Dios es clara: acérquense a mí, y yo me acercaré a ustedes. Santiago 4,8. No importa cuán lejos hayas estado de Él, siempre está dispuesto a recibirte con brazos abiertos. La oración es el medio por el cual podemos acercarnos a su corazón, experimentar su presencia y recibir la fortaleza que necesitamos para vivir según su voluntad. Al orar, aprendemos a confiar plenamente en su amor, a descansar en su sabiduría y a vivir con la paz que solo Él puede dar. Si has llegado hasta aquí, quiero animarte a seguir adelante en tu viaje de oración. Recuerda que orar es un acto de fe, de rendición y de confianza en el Dios que siempre cumple sus promesas.